Entrevista con Daniel Libreros, Colombia, en el Congreso Mundial de la Corte Internacional, Bélgica, febrero 2010. Daniel, primero quisiera, si puedes hacer un muy breve panorama de cómo ves la actual situación sociopolítica de tu país, Colombia. Bueno, primero tienes que tener en cuenta que hubo una ofensiva militar muy fuerte contra el movimiento obrero. Eh, Esto fue en los años 80 y 90 básicamente, donde se utilizaron escuadrones de la muerte directamente agenciados por el Estado, terror de Estado, directamente financiaba poderes locales que tenían capacidad de asesinar dirigentes sindicales, populares, agrarios, de todos los sectores. Se calcula que, para darte solo un dato de referencia, hay una central única, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Desde 1989 se constituyó esa central y del 89 para acá, es decir, en 20 años, ha habido más o menos 3.000 dirigentes sindicales asesinados. O sea que hubo un proceso de liquidación y destrucción de la, digamos, de la dirección social, de la dirección sindical. Y segundo, también ocurrió con la dirección política, el partido de la Unión Patriótica, que fue un partido asociado con un intento de negociación con las FARC, que sigue siendo la guerrilla, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, de presencia cuantitativa más grande en el país. Hizo un intento de negociación política hacia los años 84 y constituyó un proyecto político que se llamó la Unión Patriótica, la UP. Se calcula que también asesinaron más o menos 2.500, 3.000 compañeros de ese proyecto político, más súmale todos los que han asesinado también de otros proyectos políticos, la persecución, el terror, asesinatos y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, toda la aplicación de los proyectos neoliberales de flexibilización, de reestructuración de empresas, de liquidación. Todo el proceso del 90, los años 90 fue un proceso de cierre constante de empresas y de articulación del país a toda la globalización neoliberal, y eso significó despidos muy fuertes y un cambio muy fuerte en la estructura industrial del país, donde hubo una desindustrialización y un incremento del desempleo muy fuerte, que ahora en la crisis económica se ha empezado a sentir nuevamente. Ahora, digamos, hay una segunda oleada de esta crisis económica. En ese contexto, en el marco de la guerra, porque la guerra ha marcado todo digamos, el comportamiento político del país en los últimos 50 años, y particularmente la guerra ha servido para que toda esta derecha criminal ilegalice la protesta social. Entonces, cualquier movilización es tildada de guerrillera. Si los sindicatos van a reivindicar salarios, o si los campesinos van a reivindicar tierra, o si los indígenas van a reivindicar que les respeten sus derechos territoriales, pues inmediatamente los acusan de guerrilleros, y viene todo un proceso de criminalización y desmonte de lo que deberían ser incluso las organizaciones legales en las ciudades. Y bueno, hacer un sindicato en Colombia es tan difícil como algún dirigente guerrillero, los que negociaron en el 80 del M-19, otro grupo urbano, que fue una decisión de la FARC de los años 70, decía que en Colombia es más fácil hacer una guerrilla que hacer un sindicato, porque de alguna manera tú en una guerrilla estás en el monte, estás en los páramos, pero en la ciudad estás soportando toda esta embestida reaccionaria. En el contexto de esa guerra hubo un momento clave, que fue el, digamos, el mayor intento de negociación política con las FARC, que fue el año 1999 con el gobierno de Pastrana. Incluso les cedieron un territorio bastante considerable, y tú, dos, tres Bélgicas, que se llamó el Caguán. Les cedieron ese territorio y empezó un proceso de negociación, pero era una decisión de toda la asesoría militar imperialista para tecnificar el ejército, porque ellos sabían que lo más probable es que no hubiera negociación, y de hecho la guerra, no solo como confrontación con la guerrilla, sino en general, socialmente en el país, les ha dado a ellos muchos réditos. Entonces terminaron tecnificando el ejército. Colombia es el tercer ejército en ayuda militar directa de Estados Unidos, primero Israel, segundo Egipto y luego Colombia. Colombia tiene la segunda fuerza armada de América Latina después de Brasil, que es desproporcional porque hay países mucho más grandes que nosotros.
Es decir, se ha convertido en una punta de lanza de toda la política imperial, cosa que se profundizó a raíz de esa negociación, y cuando fracasó esa negociación, pues vino toda la derechización con Uribe y demás, que logró, por la forma como se manejó mal la negociación por parte de las FARC, logró ganar un apoyo sobre todo de capas medias, cansadas de la guerra y cansadas de errores que cometen las FARC, como mantener secuestrados 10 años o 12 años, cosa que impacta. O sea, cuando aparecen los secuestrados o cuando intentan hacer canjes de secuestrados, que es población civil, pues eso genera un rechazo muy fuerte en la población. Lo que fue la manipulación ideológica, la negociación, más la manipulación de lo que de alguna manera la FARC no ha entendido en el país, desde el punto de vista político, de esta idea pues, de canjear vidas para hacer política, terminó fortaleciendo el proyecto transitoriamente de Uribe, ¿no? Y Uribe va a 2 periodos presidenciales, ya va a 2 periodos presidenciales. Ayer le dijo la Corte que ya no puede ser candidato presidencial otra vez, pero Uribe, y esto es lo que más me interesa resaltar, ya ha montado un diseño de país que es básicamente en lo económico lo que caracterizamos como reprimarización económica, es decir, inversión en petróleo, inversión en oro, que ahora es rentable porque con la crisis económica el oro es un bien refugio, o sea que las multinacionales están detrás del oro, y van a privatizar toda la naturaleza, la biodiversidad. Colombia es de los países que más biodiversidad tiene en el mundo, entonces van a privatizar agua, van a privatizar páramos, van a privatizar bosques, ese es un modelo. Y eso asociado a la consolidación de los poderes mafiosos que el uribismo había logrado desarrollar desde los 90, intenta hacer un modelo de exacción y depredación de la naturaleza. Y 2, un régimen político donde continúa el terror de Estado y donde continúa pues todo este modelo que he tratado de presentar anteriormente. Ese es más o menos el diseño del uribismo. Por eso nosotros estamos hablando ahora de que el problema no es Uribe, sino uribismo sin Uribe, es decir, la continuidad de una política imperial asociada a nuevas variantes políticas dentro de las élites, porque las élites no tienen contradicciones fundamentales frente a este modelo, es decir, hay una continuidad desde el punto de vista elitista. Sin embargo, cosa muy importante resaltar, han empezado a surgir luchas territoriales contra este modelo muy fuerte. Los indígenas, que asocian a todo el corredor de Ecuador y Bolivia y Perú, que es toda la cultura y su tradición, digamos, solidaria y por defensa del territorio, porque ellos están posicionados en sus territorios. Ellos tienen desde la colonia una cosa que llama resguardos, que les da la posibilidad, son una especie de municipios indígenas, o sea que ellos tienen empoderamiento local y tienen además tradiciones solidarias. Por ejemplo, en esos empoderamientos no hay sucesión ni hay compra y venta de tierra, o sea, la tierra es colectiva, es de la comunidad. No hay leyes burguesas en el sentido de compra y venta de tierras, y eso les permite un empoderamiento muy fuerte y grandes movilizaciones. Ellos son los que mejor han entendido el tema del TLC, porque el TLC es el modelo anterior que te dije, o sea, el modelo de privatización de la naturaleza. Hacen movilizaciones permanentes a Bogotá, pero también con inversión en represas, con inversión en palma africana, que es todo este modelo privatizador. Están apareciendo también luchas sindicales, campesinas, asociadas en territorio de la manera de Cochabamba. Es decir, está apareciendo una nueva subjetividad y una nueva potencia de lucha, que nosotros creemos que ahí es donde va a estar lo fundamental de la lucha en el futuro inmediato. Y hablando de este nuevo contexto de las movilizaciones sociales, ¿cuál es la situación un poco, el estado de la izquierda radical o anticapitalista en Colombia en general y en particular de la corriente a la cual perteneces? Antes de eso, hay una crisis muy fuerte en el movimiento sindical. El movimiento sindical, o sea, la CUT no es capaz de responder hoy a la crisis porque las políticas de flexibilización destruyeron la base sindical y la dirección ha sido corrompida, ha sido integrada. 2, hay un bloque político electoral de toda la izquierda que se llama el Polo Democrático Alternativo. Ahí está toda la izquierda. Pero ese partido no es un partido, ese frente de partidos no fue el resultado de una discusión partidaria ni de acuerdos programáticos, sino de una necesidad electoral simplemente. Es decir, la ley electoral subió el umbral, el mínimo de votos para sacar parlamentarios, y si la izquierda no se unificaba se perdían todos los parlamentarios. Entonces obedeció más a una operación electoral que a un proceso, digamos, de maduración política en la izquierda, es más coyuntural electoralista.
Esto además en un momento defensivo de la lucha de clases, donde el movimiento social ha estado, porque digamos en los últimos 2 años ha habido una pequeña recuperación, pero en el 90 veníamos en una situación bastante difícil, bastante en caída del movimiento social, o sea que no había tampoco una presión social que le demandara grandes retos a esa izquierda unificada. Y eso terminó produciendo un partido que es tortuoso, donde hay más acuerdos electorales que funcionamientos políticos como tal. Nosotros hemos creído que es necesario participar ahí, porque a pesar de ello, eso ante la población refleja un polo de oposición, un polo que permite hacer debates parlamentarios, es decir, un agrupamiento que permite hacer debates parlamentarios, que permite articular movimientos sociales y demás en función de una discusión política. Pero nosotros no tenemos ninguna confianza, digamos, en el mediano plazo frente a ese proyecto. Nosotros somos conscientes de que ese proyecto va a explotar en el corto o el mediano plazo porque no tiene base mínima ni social ni política para poder seguir funcionando. Entonces hemos construido dentro del polo una alianza más amplia. Nosotros, el grupo nuestro se llama Presentes por el Socialismo y hemos construido una alianza grupal de organizaciones y movimientos que están por fuera de la lógica, porque debo decirte que la mayoría es profundamente oportunista, o sea, ni siquiera reformista, es adaptada al neoliberalismo, con problemas adicionales, que han llegado a gobiernos locales. Por ejemplo, tiene el gobierno de Bogotá y Cali, que son Bogotá la primera ciudad del país y Cali la tercera ciudad del país en habitantes, en industria y demás. O sea, estamos hablando de 2 ciudades muy importantes. Y el comportamiento de esos sectores del polo dentro de esos gobiernos es totalmente neoliberal, o sea, hacen toda la política neoliberal, gestionan el neoliberalismo y no solo eso, hacen corrupción, contratos, y entonces eso se vuelve para ellos una fortaleza electoral, porque ahí construyen maquinarias electorales, o sea, la manera del clientelismo tradicional. Entonces, contra ese modelo corrupto, neoliberal de esas direcciones, que es mayoritario en el polo en este momento, nosotros hemos construido otro tipo de izquierda con un discurso diferente, que aspira a ofrecer desde el punto de vista político una alternativa a estas direcciones sociales que empiezan a aparecer sobre todo en las luchas territoriales. Nosotros tenemos la concepción de que lo que viene en Colombia en el momento en que la crisis se agudice es una lucha política muy fuerte, un debate político muy fuerte sobre alternativas, donde el polo permite, por ser precisamente un frente y no una unidad centralizada, que podamos expresar públicamente nuestras divergencias y podamos salir públicamente sin tener que estar amarrados a ninguna centralidad. Eso nos sirve para podernos diferenciar de todo este reformismo y todo este oportunismo. Y quiero adicionar lo siguiente, eso pasa por recomponer Presentes desde el punto de vista de una política anticapitalista, tal como hemos discutido aquí en el Congreso, de articular al máximo las luchas sociales con la solidaridad con Venezuela, la solidaridad con Ecuador, Bolivia, los gobiernos alternativos de la región, de ofrecerle a la movilización un canal político y de tratar de capturar los liderazgos. Ahí estamos avanzando en una discusión que es muy importante. Nosotros creemos que en estas luchas territoriales hay que respetar los liderazgos regionales. O sea, no tenemos una idea de un partido centralizado que le diga desde Bogotá a las regiones todo lo que hay que hacer, sino que, por ejemplo, acabamos de tener una huelga muy importante. Nosotros tuvimos un papel muy importante en la huelga de los corteros de caña, en los cortadores de caña, o sea, el proletariado agrícola que corta la caña, ¿no? Para que se vuelva producto industrial en los ingenios. Y en esa huelga se ha constituido un movimiento de los trabajadores, un movimiento que ellos llaman 14 de junio porque fue la fecha en que convocaron la huelga. Eso es secundario, lo de menos, pero es un movimiento que empieza a decir que ellos quieren hacer política, que ellos quieren articularse a hacer política. La reflexión, para ponerte un ejemplo, hay otro trabajo muy importante en el Huila, donde hay una represa que está sacando a la población y nosotros estamos incidiendo en el debate, que es muy importante que la internacional se apropie de eso, con las empresas españolas que actúan en ese territorio. Edesa, que a su vez la acaba de comprar el grupo Enel, un grupo italiano. Entonces, si logramos, por ejemplo, articular todas estas denuncias a nivel internacional, sería muy importante para nosotros, pero lo que está desarrollando es que esos liderazgos regionales sería hasta un irrespeto pretender desde Bogotá orientarlos en su acción política. Ellos son los que están enfrentando el capital de manera directa, ellos son los que están enfrentando los ingenios, ellos son los que están enfrentando los dueños de las multinacionales. Lo que nosotros podemos hacer es ofrecer una articulación política a esos procesos,
Pero nosotros estamos pensando en un partido, en un proyecto partidario que si bien tenga centralidad, que si bien tenga periódico propio, obviamente necesitamos página web, campañas de información, que si bien tenga direcciones y objetivos de acción política, al mismo tiempo respete mucho los liderazgos regionales. O sea, que no los avasalle, que no haga autoritarismo con ellos, sino que al contrario los potencie y les dé una dimensión más fuerte. Y para terminar, dos preguntas con respuesta muy Inmediata. corta, aunque la pregunta es muy amplia. Primero, ¿qué es para ti o qué significa para ti la Cuarta Internacional hoy? Corto, Sí. la posibilidad de la reconstrucción de un movimiento anticapitalista, de resolver el problema subjetivo de la revolución mundial. Todavía muy inicial, muy embrionario, en las condiciones que, que da hoy la correlación de fuerzas, pero es la única posibilidad, además seria, con tradición ideológica seria, marxista, anticapitalista, probada en la lucha, que te da esa posibilidad, que no es cualquier cosa, es el factor subjetivo de dirección de la revolución. Y para mí, diría que el factor más importante de mi formación política. Muy bien. Y segunda, ¿qué es ser revolucionario para o en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene? ¿O qué es? Yo creo que la clave ahí es el movimiento de masas, acompañar con todo la autoorganización de masas y la posibilidad de que el desarrollo de un proceso democrático autogestionario de abajo resuelva la crisis del capital, y dos, tener una concepción amplia de humanidad. Es decir, lo que hemos visto en el Congreso, cuando tú ya colocas reflexiones ambientalistas en el contexto de lo global de la crisis capitalista, feminismo, LGBTs, o sea, cuando ya tú logras una globalidad de propuestas que tienen que ver ya con una salida de humanidad, eso es fundamental para ser revolucionario. Es decir, ser revolucionario hoy en la mejor tradición de nuestros líderes, de nuestros ideólogos, pero también de Lenin, Marx, el Che, es tener digamos, un gran sufrimiento por lo que hoy vive la humanidad y una gran esperanza de que podamos transformar las cosas. Muy bien, gracias. No,